Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos podemos decir bueno es Dios? Amén. Vamos a abrir la Biblia. La segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Veamos lo que le escribe el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Le dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación. Otra traducción dice: en la aparición y por su reino. En el establecimiento de su reino va a existir, va a manifestarse ese juicio, y quien va a encargarse de juzgar a los vivos y a los muertos es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, entonces en el versículo 2 le escribe el apóstol Pablo a Timoteo y le dice: predica la palabra. Vamos a hacer propio esto, vamos a hacerlo nuestro. Diga: predicaré la palabra, anunciaré el mensaje, portaré buenas noticias. Y luego dice: insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Levante su mano derecha y le vamos a pedir al Señor que nos dé una buena palabra y que podamos entender, comprender, y que me dé la sabiduría para poder ministrar y esta enseñanza quede grabada en nuestros corazones. Padre bueno, en esta hermosa noche estamos delante de tu presencia, agradeciéndote esta oportunidad y este privilegio que nos das de estar juntos, degustando y disfrutando de tu hermosa presencia. Derrama la sabiduría sobre nuestra vida, la unción, la gracia, el denuedo, y que nuestro oído, nuestro corazón esté dispuesto a recibir tu consejo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. Con toda su fuerza pidamos las virtudes que requiere nuestra alma. Amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento, por favor. Bueno es estar en la casa del Señor. Sean todos bienvenidos. Qué bueno que estamos juntos. Vamos a degustar este mensaje que el Señor envía para nuestros corazones. Nos damos cuenta que esta era prácticamente la última carta que está escribiendo Pablo desde la cárcel, y la está enviando a su hijo Timoteo, en el cual también en este mismo capítulo incluye la batalla que debe de tener, o la confrontación y la defensa que debe tener Timoteo para que la fe, la batalla de la fe, esa confrontación que diariamente el creyente tiene, pueda salir victorioso. Y le dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por la manifestación y por su reino. Aquí nos está mostrando el Señor
nos manifiesta cómo al final de los tiempos el ser humano va a pasar por el juicio, va a pasar por va a comparecer ante el tribunal. Y cuando esto se habla, cuando esto se enseña, muchas veces la persona no quisiera enterarse de esto, pero bueno es que lo sepan o lo sepamos, porque es una realidad. Aquí lo escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de lo que está por venir o lo que está por manifestarse. Por eso le dice que predique la palabra, que insista a tiempo y fuera de tiempo, porque muchas veces la persona, al estar en esta tierra, muchas veces como que adormece o ignora lo que está por acontecer. Muchas veces la persona no tiene un claro conocimiento de las cosas que están por venir. Y como se ignora, entonces su manera de proceder, su manera de vivir, no le da mucha importancia a los cambios, no le da mucha importancia al comportamiento, a la conducta, al trato entre los cónyuges, el trato ante los hermanos en la fe, su manera de proceder por la calle, en la casa, su manera de proceder ante las personas. Muchas veces no se le da mucha importancia y llega el ser humano a pensar que todo es normal y no vamos a comparecer o no vamos a presentarnos delante de un tribunal, todos. Por eso, si ustedes se dan cuenta, el mandato que el Señor le otorgó a sus discípulos fue el presentar a nuestro Señor en las dos facetas, como Salvador, pero también como juez. Eso lo va a desarrollar nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo en una etapa se manifiesta como el Salvador del mundo, pero viene la otra faceta, que es en donde Él hará el trabajo de un juez para juzgar, para revisar, para examinar lo que hicimos. Llama la atención cómo aquí el apóstol Pedro manifiesta un orden de factores. Primero manifiesta al Señor delante de esa gente que había abierto sus puertas, eran gentiles, el centurión era un centurión romano, y vemos cómo en primer lugar lo presenta como juez y después como Salvador. Y muchas veces el pueblo creyente, el pueblo cristiano, tiene un enfoque de nuestro Señor Jesucristo solo como Salvador, pero no se le ha conocido o no se tiene el conocimiento de que Él será el juez. Él examinará, Él revisará, Él inspeccionará las acciones que ha hecho el ser humano. Mire lo que dice Hechos 10:42. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Entonces note cómo tanto a los que han muerto y los que están vivos van a comparecer delante de este juez. Versículo 43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados.
Entonces note cómo el apóstol Pedro emplea las dos facetas. Por un lado lo muestra como el juez que va a dictaminar o exonerar o limpiar o premiar o recompensar. Pero también lo presenta como el Redentor, como el Salvador y el que perdona nuestros pecados. Y nuestro Señor Jesucristo, Él mismo declaró allá en Juan 5:22, dice, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Entonces, ¿quién es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos? Nuestro Señor Jesucristo, el juez del universo. Ahora vamos en un registro. Allá el apóstol Pablo escribe o declara cuando está en Atenas, en esa ciudad griega. Vemos cómo vuelve a mencionar las dos facetas, juez y salvador. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, o sea, que dejen de caminar o cambien esa mentalidad de desorden, cambien esos malos hábitos en sus vidas y que tengan un acercamiento al Creador, que dejen de conducirse en esa separación o en ese alejamiento, sino que tengan una armonía, una reconciliación, la cual el ser humano, Romanos capítulo 5, si no mal recuerdo, versículo 11, dice que hay que gloriarnos en Cristo, hay que gloriarnos en Dios, porque nuestra reconciliación es real con el Creador. Eso lo vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, al cual damos un fuerte aplauso, porque Él nos ha reconciliado con el Padre. Fuerte esa ovación a nuestro Dios. Entonces vemos aquí en este versículo 30 cómo el apóstol Pablo lo está presentando como el Salvador. Pero vamos al 31, dice, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. ¿Se da cuenta? Nuestro Señor nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha conectado, nos ha reconciliado con Dios. Entonces nosotros tenemos que aprovechar, tenemos que degustar, agradecer, corresponder con buenas actitudes, con agradecimiento, con arrepentimiento. Tenemos que corresponder a ese gran amor de Dios, pero también de nuestro Señor Jesucristo. Debe de haber una gratitud y una correspondencia a ese gran amor, a ese gran trabajo redentor de nuestro Señor. Porque viene el tiempo en donde Él se manifestará como juez. Entonces ahí sí, la cosa va a estar complicada. Hay un relato en la Escritura, en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Fíjese, un apóstol, el apóstol Juan, uno de los discípulos más cercanos al Señor, dice que él se recostaba en el pecho, descansaba en el pecho de nuestro Señor, y en cierta manera se sentía como que muy consentido o muy amado de Dios. Dice que él se recostaba, y en el día en que el Señor dijo: uno de vosotros me va a traicionar, me va a entregar, nunca vemos que el apóstol Juan dudara de su amor hacia el Creador o hacia el Señor. Todos comenzaron a preguntarse, a decir: ¿quién es? ¿Quién es? ¿Seré yo? Y el propio Judas preguntó: ¿seré yo? Pero el único que no preguntó ¿seré yo? O no declaró ¿seré yo? Fue Juan. Él le pregunta al Señor:
¿quién de estos es? Porque yo no. Su cercanía manifestaba esa seguridad de que él no era un traicionero. Vamos, levante su mano y diga: aquí no hay traicioneros, aquí no hay rebeldes, aquí no hay usurpadores, aquí no hay insatisfechos, porque estamos cercanos a nuestro Dios. ¿Sí lo cree? Bueno, entonces vemos, hermanos, cómo el apóstol Juan, al tener ese acercamiento, le generó una confianza, pero también un conocimiento de lo que era o de lo que portaba y tenía nuestro Señor Jesús. Cuando él dice: vimos su gloria. Yo fui testigo, parafraseando, en un momento de la transfiguración, yo fui testigo de esa ministración sobrenatural. Dice: gloria como la del unigénito del Padre, porque había visto, había palpado. Pero miren, hermanos, cuando en Apocalipsis capítulo 1 el apóstol Juan tiene la visión de ver al Señor Jesucristo como juez, dice que sus ojos eran como llamas de fuego, su rostro más resplandeciente que el sol. Dice que de su boca salió una espada de dos filos. Dice que cuando él vio esa revelación del Señor, dice que inmediatamente se desmoronó y cayó al suelo. No soportó ver. Y la mano de nuestro Señor lo levanta y dice: levántate, no temas. El juez estaba presente. Entonces, noten que esto debe de traer a nuestra vida una reflexión, una conciencia delante de quién vamos a encontrarnos cuando partamos de esta tierra, delante de quién vamos a comparecer cuando termine nuestra existencia en esta tierra, o cuando Él aparezca en las nubes. Amado pueblo de Dios, estamos en un caminar en donde debemos de hacer conciencia de que esto no es un juego, esto es tan serio. Y por eso Dios nos ha dejado su palabra, para que vayamos permitiendo que las manos del Creador moldeen vuestra vida, porque hay cosas que no son gratas, y la mayoría de los que estamos aquí necesitamos cambios en nuestra persona. Necesitamos rectificación en nuestro carácter, limpieza en nuestro corazón, renovación en nuestros pensamientos, modificación en nuestras acciones, en nuestra manera de conducirnos. Y eso no lo logramos solo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, al cual le damos gloria, exaltación, un reconocimiento grande, porque el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Vamos, levanta tu mano y dile: gracias, Espíritu de Dios, porque tú me convences del pecado, de justicia y de juicio. Así es, hijos. ¿Vamos bien? ¿Está quedando claro? Entonces, fíjese cómo los discípulos del Señor, los apóstoles, tenían ese claro mensaje en la presentación de nuestro Señor. Lo presentaban como el juez y lo presentaban como el Salvador. Pablo lo presenta primero como el Salvador, pero también lo presenta como el juez que juzgará al mundo. Entonces, vemos cómo al finalizar los tiempos van a haber 4 escenarios diferentes en los cuales
debemos nosotros de tener este conocimiento. Va a existir el escenario del juicio llamado el tribunal de Cristo. En ese juicio solo se va a juzgar a los creyentes, a los que reconocieron a Jesucristo como su Salvador. En ese juicio no entra toda la humanidad, solo los que han reconocido a Jesucristo como su Salvador. También va a estar otro juicio, que es el juicio a Israel. En ese juicio también solo entra el pueblo judío. Solamente a ellos se les va a juzgar por sus acciones, pero también la tierra que se les otorgó, qué comportamiento ha tenido, se les llamó para que fuesen luz a las naciones. En fin, una serie de revisiones que tendrá Israel. Eso lo vemos en Jeremías 30 y Ezequiel capítulo 20. Pero está también el juicio a las naciones. Lo revela Judas capítulo 1 versículo 14 y 15. Una vez que vengamos con el Señor, después de estar en las bodas del Cordero, comienza ese juicio a las naciones. Pero hay otro juicio, que es el juicio del gran trono blanco. Eso será después del milenio. Como se dará cuenta, son diferentes juicios, pero el que nos debe de interesar a nosotros, porque somos creyentes en Jesucristo, es el juicio del tribunal de Jesucristo. Es el que nosotros debemos de prestar mucha atención. Los demás hay que conocerlos, hay que estudiarlos, hay que degustar la lectura, ver lo que sucederá, lo que vendrá, pero lo que nos interesa a nosotros como pueblo de Dios, como creyentes en Jesucristo, es el juicio del tribunal de Jesucristo. En ello hay que prestar mucha atención, porque en la carta a los Romanos, en su capítulo 2, vemos 5 principios que Dios emplea, que Dios manifiesta en su juicio. En el juicio de ese tribunal hay 5 principios que se manejan, cosa que debemos nosotros de tener muy claro, de considerar con mucha seriedad lo que la Escritura nos enseña con respecto al juicio al cual nos vamos a enfrentar, al cual vamos a comparecer. Romanos 2:2 describe el primer principio, y lo que escribe ahí, o lo que nos enseña ese primer principio, es que Dios juzga según los hechos. Y me gustaría que le diéramos lectura al texto para que quedara bien reafirmado la enseñanza. Romanos 2:2, por favor. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. El juicio es para los que practican, o los que hicieron, o los que desarrollaron ciertas actitudes. No se basa el juicio en rumores, sino que está bien claro. Quiero, esto es una imaginación mía, quiero entender que se te va a decir a ti: tú hiciste, o dijiste, o hablaste, o te comportaste de esta manera. Corran video, y entonces te muestran la actividad que hiciste, el comportamiento que tuviste, lo que desarrollaste, con hechos reales, no inventados, no
manipulados, sino con acciones reales. Es lo que se refiere a este primer principio. El segundo principio está en el versículo 6, Romanos 2:6, cuando vemos que Él dará el justo pago, ni más ni menos, el justo pago. ¿Qué dice? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El cual pagará a cada uno según sus obras. Ahí vemos la justicia. Por eso lo que desarrollemos, lo que nos esforcemos, lo que trabajemos, lo que contribuyamos, colaboremos, apoyemos, todo está registrado. Todo está tenido en cuenta. Todo está contabilizado. Número 3, en Dios no hay favoritismos. Y eso lo encontramos en Romanos 2:11. ¿Qué dice? Dios no hace acepción de personas. Es lo que dice Romanos 2:11. Cuarto, el juicio está basado en la verdad o en el conocimiento que haya llegado a tu alcance, que hayas adquirido. Sobre eso va a estar basado el juicio. Por eso una persona que queda registrado que escuchaste una enseñanza, recibiste un consejo, se te compartió, se te enseñó cómo conducirte y tú seguiste en el desorden, todo eso se te tomará en cuenta. ¿Estamos aquí? Por eso, a mayor conocimiento, mayor compromiso. A mayor consejo, mayor fidelidad demanda a Dios. ¿Qué dice Romanos 2:12? Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Fíjese, no porque no se conoce, fíjese, porque mucha gente dice, ay, entonces mejor yo ya no escucho predicaciones, ya no escucho consejos para que no. No, dice que los que están sin la instrucción van a perecer. Entonces es mejor aprender, es mejor estar atentos, es mejor recibir el consejo y llevarlo a la práctica, porque eso se nos va a juzgar. Pero si tú recibes consejo, instrucción y no lo llevas a la práctica, eso se te va a juzgar. ¿Está quedando claro? ¿Sí están aquí? Bueno, seguimos. El quinto principio, se nos va a juzgar, hermanos, según las motivaciones con las que tú hayas manifestado en tu trabajo, en tu forma de ser. Según la intención y la motivación de tu corazón, se te va a juzgar. A veces has ayudado o has colaborado por conveniencia. A este lo voy a apoyar porque me conviene. Pero Dios escudriña los corazones y los pensamientos. Y Él sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Él sabe cuando tú te condujiste de manera ventajosa, tramposa o mentirosa. Él lo sabe. Y todo eso queda contabilizado. ¿Estamos aquí? Okay. Entonces, el tribunal de Jesucristo, todos los que hemos creído en Jesucristo, ¿habrá alguien aquí que ha creído en Jesucristo? Levante su mano y diga, gracias por la salvación, Señor. Bueno, la buena noticia es que en ese tribunal no va a operar la condenación.
Porque como tú ya creíste en Jesucristo y manifestaste obediencia a sus instrucciones, claramente dice 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces, todos vamos a pasar por ese tribunal y va a ser de manera individual. Y no, desde aquí debemos de aprender a no echarle la culpa a nadie. Cada uno de nosotros tiene un sentido, tiene una responsabilidad y un compromiso. Es que porque mi esposa, no, es que mi esposo, no, es que el hermano, la hermana, no, es que el pastor, no. En ese tribunal no va a existir por culpa de, no. A ti se te va a pedir cuentas de manera individual y no está permitido culpar a los demás. Eres tú el que va a responder de manera personal los cuestionamientos del juez. Juan 3:18 tiene una garantía para nosotros, porque dice: el que cree en él no es condenado. ¿Cuántos hemos creído en Jesucristo? Entonces no hay condenación para ti. Pero entonces, si no hiciste bien las cosas, lo que se te va a quitar son puntos para tu recompensa y puedes terminar hasta desnudo. Toda la vestimenta que te han dado, toda la gloria, dones, talentos, recursos. Usted puede ver dos parábolas muy interesantes. Esas las vamos a ver después, porque vamos a ver cuáles son las recompensas. Pero ahorita solamente está el Señor mandándonos este mensaje para que entendamos que vamos a comparecer delante de Él. Entonces, esta presentación en el tribunal de Jesucristo es para ver lo que hiciste, sea bueno o sea malo, de acuerdo a a la contabilidad de cosas buenas. Será la recompensa que tengas, será la premiación. Y vemos en las Sagradas Escrituras que hay coronas, hay diferentes coronas, pero vuelvo a repetir, eso lo vamos a ver después. Solo quiero dejar esto como una introducción a que nuestra conciencia trabaje y se active a no caminar como camina cualquier persona. Debe de haber una conciencia clara de que mis acciones, mi manera de ser, mi comportamiento está siendo contabilizado, está siendo registrado. Una mala cara, una simulación, una hipocresía, todo está contabilizado porque Dios discierne los pensamientos del ser humano. Entonces, dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, hay personas a las cuales tú les has hablado de Jesucristo y son personas tan cerradas, tan bloqueadas, que dicen: yo no quiero saber, no me digas nada, no quiero saber, y lo relacionan como religión. Yo no quiero saber de Jesucristo, yo no quiero. Sería muy prudente que usted le mandara este texto así de manera prudente, sin confrontación, sino de manera así sensata. Enviarle este texto, Juan 3:18. ¿No estás aceptando, no estás creyendo en Él? ¿No será que ya estás condenado? Porque así lo dice, lo habla en tiempo pasado. Alguien que no cree, dice, ya ha sido condenado. Entonces ya tiene una marca de condenación. Pero creo que todos los que estamos aquí hemos creído, y todos los que escuchan
o ven esta transmisión han creído en Jesucristo, por lo cual no hay condenación para ti, no hay condenación para nosotros. Nuestro Señor Jesús vuelve a decir también en Juan 5:24, en verdad, y menciona 2 veces esa palabra, en verdad, eso habla de que es una certificación, es una realidad. Dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra, ¿cuántos hemos oído la palabra? Y cree al que me envió, o sea, crees en el Dios Padre. ¿Cuántos creemos en Dios Padre? Creemos en Jesucristo, creemos en Dios Padre. Dice, tiene vida eterna y no viene a condenación. ¿Cuántos hemos creído en el Padre? Creído en el Hijo y creído en el Espíritu Santo. Entonces no hay condenación para tu vida. Pero sí vamos a comparecer ante el tribunal. Pero no hay condenación, o sea, no vas a ser condenado, pero sí vas a ser o premiado o vas a pasar vergüenzas cuando no haya recompensa para tu vida. Entonces, esto está siendo filmado por el cielo y usted lo está recibiendo en esta hermosa noche. Porque lo que quiere el Señor es que sus hijos seamos diligentes, trabajadores, dinámicos, obedientes, comprometidos, fieles. ¿Te dieron 5 talentos? Trabaja los 5 talentos. ¿Te dieron 2 talentos? Trabájalos. ¿Se acuerdan cuando llegó el que le dieron 1 talento? ¿Qué dijo? Señor, tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. ¿Qué le dijo el Señor? Siervo malo y perezoso. Quiere decir que la pereza es una de las cosas que hace que el ser humano no trabaje lo que Dios le ha dado. Dice, ¿por qué no le diste este talento a los banqueros para que hubiese generado intereses? Si tú te enteras, si tú eres un hombre muy ocupado, si eres una persona con mucha tarea en esta tierra, entonces el talento deposítalo en el banco de un ministerio que está haciendo el trabajo de predicar para que haya intereses para tu vida. Yo no puedo ir pero aquí está la aportación para el que va a ir. Tú estás generando un esfuerzo de aportación para que otra persona desarrolle la tarea. No sé si está quedando claro. Entonces, veamos cómo el Señor dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ahora el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo en Romanos 8:1, dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero enseguida agrega y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos, levante su mano y diga, Señor, líbrame de la mentalidad pecaminosa. Vamos con fuerza, digamos, Padre del cielo, líbrame de los pensamientos pecaminosos. Quiero ser guiado por tu Espíritu Santo. Entonces, ¿hasta aquí está quedando claro?
El comparecer ante el tribunal de Jesucristo no es para condenación, porque ya hemos creído en Él. Es para premiación, recompensa, o también para ser avergonzados por lo que no hicimos, pero no condenados, que quede claro esto, ¿ok? Veamos cómo el Señor nos dice allá en Primera de Corintios 3:11 que cada uno de nosotros, al estar desarrollando nuestra tarea en esta tierra, hay materiales que nos permiten sobreedificar nuestra vida. Mire lo que dice: pues nadie puede poner otro fundamento el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es claro, el fundamento de nuestra salvación se llama Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, dice, la obra de cada uno será evidente, porque el día, fíjese, la dará a conocer. Ese día de la manifestación, ese día de la revelación de nuestro Señor, lo dará a conocer. De ahí se va a saber de qué materiales empleaste para la sobreedificación de tu vida. Pues con fuego será revelado. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Aquí es donde tenemos nosotros que preguntarnos: lo que yo estoy haciendo, ¿qué está produciendo? ¿Qué produces tú con tus acciones que desarrollas cotidianamente? ¿Qué resultados esperas con tus acciones diarias? Así como en el plano laboral tú dices: si yo vendo este producto, como resultado voy a tener esta ganancia. En el plano secular, en el plano literal. Si yo construyo esta casa y le pongo estos acabados, voy a tener una casa que dé la apariencia de, o que tenga una bonita fachada. Siempre hay un resultado. Si yo estudio una carrera, por ende voy a recibir un título, un reconocimiento, porque cada esfuerzo, cada acción tiene un resultado. Pero ahora en el plano espiritual, bueno es que nosotros nos preguntemos: ¿qué estoy produciendo, o a dónde, o qué resultados, o qué es lo que quiero que se vea en mi vida? Y vemos aquí cómo hay diferentes materiales para la sobreedificación de vuestra vida. Hay 3 materiales que soportan la prueba del fuego, como es el oro, la plata y las piedras preciosas. Pero la madera, el heno o la paja o la hojarasca, el fuego lo consume inmediatamente. Por eso es de suma importancia apegarnos a la voluntad divina, para que no vayamos a estar haciendo actividades, desarrollando acciones que no tienen mucho valor en la presencia del Señor. Debemos de estar atentos. Versículo 14 dice: si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, ¿qué nos dice ahí? Recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué nos está diciendo? Ante el tribunal de Jesucristo van a haber muchas recompensas, pero hay personas que van a tener pérdidas. Son salvos, sí, pero con pérdidas. No van a tener el respaldo de la recompensa que se le da a los que se comprometieron con el reino de Dios. ¿Se acuerdan de una ocasión cuando un hombre rico le dijo: Señor, ¿qué haré para heredar el reino?
¿Y qué le dijo el Señor? Guarda los mandamientos. Dice, oh, eso yo los he guardado desde mi juventud. Y vea cómo en el tiempo presente el guardar los mandamientos, trae recompensa de Dios en la tierra. ¿Qué le dijo el Señor? Guarda los mandamientos. ¿Y qué dijo este joven? Yo los he guardado desde la juventud. Y vea la recompensa que Dios da cuando el hombre o la mujer obedecen las instrucciones de Dios. ¿Estamos aquí? El que tú vivas atento a las instrucciones de Dios, te garantiza el Señor que te vaya bien en esta tierra. Lo dice el libro de Josué capítulo 1. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ah, pero entonces le dijo el Señor, le dijo este joven, eso yo lo he guardado. Dice, ah, quieres ser perfecto. Entonces vende lo que tienes y repártelo a los pobres y tendrás riqueza en el mundo venidero. ¿Y qué hizo este hombre? Dijo, no. Dice que era sumamente rico. No entendió el mensaje. No entendió que hay un mundo venidero en el cual nos van a recompensar por el esfuerzo, las acciones, el trabajo que hayamos hecho en esta tierra. ¿Está quedando claro? Aquí hay puro entendido entonces, ¿ah? Gloria a Dios. Vamos rápidamente, porque se nos ha ido el tiempo, pero quiero dejarle esto en su corazón. Romanos 12:1, mire la evaluación que van a hacer con respecto a nuestro servicio. Romanos 12:1 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, fíjese, como sacrificio vivo y santo. ¿Cómo debe de ser tu servicio, tu trabajo, tu tarea que se te encargue? Ahí lo dice, debe de ser como un sacrificio vivo y santo, que sea aceptable a Dios. ¿Cómo vas a tocar un instrumento? Que tenga vida y que tenga santidad. ¿Estamos aquí? ¿Cómo vas a dirigir la alabanza? Con vida y santidad. ¿Cómo debe de ser tu ofrenda al Creador? Con vida y santidad. ¿Por qué cree que dice la Escritura que la ofrenda de un perro no debe de ser aceptada? Porque la ofrenda debe de tener vida y santidad. La ofrenda del hombre sanguinario no es aceptada, porque debe de tener vida y santidad. Sí, no sé si me están a entender. Por ejemplo, si alguien se dedica al secuestro y te dice, aquí le traigo una buena ofrenda, eso no es aceptable, porque es una ofrenda que está contaminada con la muerte y la violencia. ¿Me están a entender? Todo lo que tengamos que darle al Señor tiene que tener vida y santidad. ¿Está quedando claro? Número 2, 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, cualquier tarea, cualquier trabajo que desarrollemos en la obra de Dios, mire qué debe de tener, qué debe de manifestarse. Hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Quién debe de ser glorificado? Dios. ¿Quién debe de verse en ese trabajo? Dios. Pero el problema de hoy en día, en este tiempo, es que la verdad es que muchos colaboradores, no estoy hablando de aquí, sino a nivel general, muchos ministros, lo que buscan es su propia gloria, buscan su reconocimiento.
buscan la magnificencia de su ego, que se vean, que me admiren, que me reconozcan. Y eso se sale de los requerimientos, se sale de la evaluación buena de un servicio al Creador. Tu esfuerzo, tu trabajo, ¿para qué debe de ser? Para que la gloria de Dios sea manifiesta. Vas a trabajar para Dios, no para que tu nombre sea manifiesto, sino que la gloria de Dios sea reconocida. ¿Sí? ¿Cómo vamos a trabajar entonces? Con gran compromiso para que su gloria sea reconocida. ¿Y cómo debe de ser nuestro servicio? Vivo y santo. Pero si al trabajo o a la tarea que tú desarrollas ya la estás contaminando con agresiones, con insultos, con un mal carácter, pásame la salsa, pásamela ya rápido, y ya contaminaste tu servicio. ¿Cómo está esa ofrenda? Aquí entre nos hemos enojado en alguna ocasión. ¿Te has enojado? En algún momento que el Señor habló una palabra y que te llegó, y no porque te la haya tirado el pastor, sino porque te llegó. ¿Sí o no? ¿Cómo sales? Mi vieja vino a quejarse. ¿Y cómo sales? Molesto. Sales enojado. No, me la tiraron, hoy sí me la tiraron. No, sino que tenemos nosotros que tener conciencia de que el Señor, al estarnos enviando su palabra, quiere que nosotros seamos personas que otorguemos un servicio aceptable, un servicio agradable al Creador, para que Él sea glorificado, Él sea honrado. Tercer punto: la evaluación de nuestro servicio tiene que estar vinculado con la voluntad de nuestro Dios. No hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre Dios. Mire lo que el Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces menciona lo siguiente, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjese. Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Quiere decir entonces que muchas personas pueden estar presumiendo de que yo oro y sana al enfermo, yo profetizo, yo libero, yo hago esta actividad, pero no están conectados no están comprometidos con la obediencia, porque eso es lo que manifiesta la conexión. O los que practican la iniquidad me habla de que no les gusta someterse a la autoridad divina. Iniquidad me habla de anomia, y anomia es una persona que no le gusta estar sujeta. Nada más pone sujeta, pero no se sujeta. ¿Están aquí? No se sujeta, no se somete, no obedece, no se compromete. Y dice: no, yo no me quiero comprometer, no, yo no quiero compromisos. A mí déjenme libre. Soy libre como el viento. No, no es así. Tenemos que ser comprometidos. Por eso, los que están con el Cordero son llamados, escogidos, fieles. Y fidelidad me habla de un compromiso. ¿Estamos aquí? Y por último, Romanos 15:18. Vemos otro punto.
porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra. ¿De quién vamos a hablar? ¿De quién vamos a testificar? ¿De quién vamos a dar testimonio? De Cristo Jesús. No hablemos de nosotros, no hables de ti, habla de Cristo Jesús. ¿Está claro? Habla de lo que Cristo hace, habla de lo poderoso que es Él, habla de la grandeza de su nombre, habla del poder de la sangre, habla del poder de ese pacto, habla del poder de la palabra, habla del poder de mi Señor Jesucristo. No hablemos de otra cosa, ni cambiemos el mensaje. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por último, Romanos 15:19 dice: con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Eso me habla entonces que van a revisar qué poder operó en ti o qué espíritu operó en ti. ¿Con quién o con quién ligaste o hiciste alianza en el plano espiritual? ¿Se acuerdan cuando Jacobo y Juan dijeron, no recibieron al Señor en Samaria, y dijo: ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? ¿Y qué dijo el Señor? ¿No sabéis qué espíritu está operando en ustedes? Esto nos habla entonces de que muchas cosas se hacen no en el poder del Espíritu Santo, sino en otro poder, y eso se nos va a evaluar. ¿Vamos aquí? Entonces, conectémonos de esta manera prudente para que nuestra evaluación sea aprobada por nuestro Dios. Lea con toda su fuerza Primera de Pedro 4:7, porque este es un mensaje, el último texto que el Señor envía para nuestra vida. ¿Qué dice con toda su fuerza? ¿Qué nos dice? Más el fin de todas las cosas se acerca. ¿Sí se está dando cuenta cómo en todo el mundo está viendo noticias de cumplimientos proféticos? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Se acerca el día de mi aparición. Se acerca el día en que vendré por mi amada. Se acerca el día en que me llevaré a mi esposa. Se acerca el fin de todas las cosas. Y nos dice: sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración, para no perder la comunión, para no perder la guianza, para no estar desorientados, para no estar divagando entre dos pensamientos. Se acerca el día. Bueno es que tengamos ese buen hábito de la plática, la comunión con nuestro Dios. Vas por la calle, le vas diciendo: Señor, gracias porque me permites desplazarme. Sales de tu casa: gracias porque voy a desarrollar mis actividades, pero en mi casa se queda la familia. Que tu mano poderosa los guarde de todo mal. Saldré al peligro, saldré, caminaré por las calles, pero tengo clara confianza que tu vara y tu cayado me guiarán por senderos de justicia. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque tú eres mi luz y mi salvación. No tendré miedo, aunque se levante contra mi guerra, yo estaré confiado. Una cosa le he pedido a mi Dios y esta buscaré: que yo esté cercano, que yo tenga comunión, que yo tenga esa buena conexión con mi Padre Dios todos los días de mi vida.
aunque pase por el valle de sombra, aunque venga un momento adverso a querer amenazar, a querer bloquear, a querer interrumpir mi paz, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. El Dios de los ejércitos, el Dios de la gloria, el Dios que levanta, el Dios que consuela, el Dios que redime, el Dios que abraza, el Dios que te dice: no temas, yo estoy contigo. Y entonces dentro de nuestro ser existe ese anhelo de verlo y decirle: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Dice que el espíritu y la esposa exclaman y le dicen: ven, Señor Jesús. ¿Habrá alguien que pueda decirle: ven, Señor Jesús? Puede abrir su boca y decirle: ven, Señor Jesús. ¿Y sabe qué dice el Señor? Vengo pronto por mi amada. Por lo tanto hay que estar atentos. Levante sus dos manos a Dios. No sé cuáles sean tus comportamientos, tu conducta, tu manera de proceder en tu casa, en tu trabajo. Pero Dios nos trae esta palabra para que revisemos, para que reflexionemos y le digamos: Señor, yo quiero caminar comprometido contigo. Abre tu boca, dile: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, aquí está mi ser, Señor. Señor, tú conoces las diferentes situaciones y circunstancias que viven tus hijos, tu pueblo. Muchos de ellos, mi Dios, los que nos están viendo por esta transmisión, se han desconectado, se han enfriado, han perdido, mi Dios, esa comunión contigo. Pero hoy, Señor, abrimos nuestra boca y todo este grupo de hijos tuyos, esta congregación, abre su boca para interceder por aquellos nuestros hermanos que han perdido la fe, que han perdido la disciplina, que han perdido la guianza, que han perdido el amor hacia tu obra. Dios bueno, ten misericordia de la iglesia, ten misericordia de los colaboradores que han, Señor, perdido la dirección y divagan entre dos pensamientos. Ten misericordia, mi Dios, y seas tú poniendo el querer como el hacer. Seas tú, mi Dios, interviniendo en los pensamientos y en el corazón. Seas tú, mi Dios, guardando a tu iglesia, guardando a tu pueblo. Seas tú guardando, Señor, a cada familia. Abra su boca, diga al Señor: guarda mi familia, Señor. Guarda a mis hijos. Guarda, mi Dios, a la congregación que tú has levantado. Guárdanos de todo mal. Pone en nosotros el querer como el hacer. Que podamos servirte con amor, que podamos servirte con fidelidad, que podamos darte lo mejor de nuestra vida, que podamos ser, Señor, un sacrificio vivo y santo delante de ti. Precioso nuestro Dios, hermoso nuestro Padre. Guarda a tus hijos, guarda tu iglesia. Bendito tu nombre, Señor.